Buenas tardes. Hoy, 5 de diciembre de 2024, siendo las 12:55 de la tarde, el Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá se constituye en audiencia pública dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por Alfonso Riaño Barón contra la Administradora Colombiana de Pensiones por Pensiones, radicado número 11-001-3105-030-2023-00266-00. Se autoriza la grabación de la presente diligencia conforme lo dispone el artículo 46 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Se concede entonces el uso de la palabra a los presentes para que por favor se identifiquen y nos informen la calidad en la que actúan en esta audiencia. Parte demandante, por favor. Don Alfonso, por favor. Me llamo Alfonso Riaño Barón como parte demandante. Muy buenas tardes, su señoría, a usted y a todos los presentes en esta vista pública. Mi nombre es Luisa Fernanda Gil Páez, identificada con cédula de ciudadana, actuando en calidad de apoderada sustituta de la parte demandante del señor Alfonso Riaño Barón, como se allegó a su despacho poder de sustitución. Para efectos de notificación, en la dirección Carrera Séptima número 12B63, oficina 807 del edificio San Pablo, aquí en la ciudad de Bogotá, teléfono 305-442-7772 y correo electrónico directora@consultoriacv.com. Solicito a su señoría, muy respetuosamente, se me reconozca personería para actuar dentro de la presente audiencia. Entonces, registrada como quedó la asistencia, y atendiendo que ya se surtió pues, el trámite correspondiente, se escucharon los alegatos de conclusión, se procede a proferir la decisión que el derecho corresponda, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes. El señor Alfonso Riaño Barón, a través de apoderado judicial, presentó demanda ordinaria laboral de primera instancia contra la Administradora Colombiana de Pensiones por Pensiones, con el propósito de que se le fuera reliquidada su pensión de vejez, reconociéndole una tasa de reemplazo del 78.5%. Como sustento de sus pretensiones, adujo que se afilió al ISS a partir del 14 de mayo de 1979 hasta el 31 de enero de 2022, que cotizó un total de 1.855 semanas, que Colpensiones le reconoció la pensión mediante resolución SV 36439 del 10 de febrero de 2022, con una tasa de reemplazo del 76.95%, conforme lo dispuesto en la Ley 797 de 2003. Dijo que, mediante resolución SV 170280 del 29 de junio del 2022, Colpensiones le reliquidó la prestación y le ordenó la inclusión en nómina de pensionados en cuantía inicial de 5.510.031 a partir del 1 de julio de 2022, con una tasa de reemplazo del 76.90%. El 10 de febrero de 2022 solicitó a la administradora que se le reliquidara la pensión de vejez teniendo una tasa de reemplazo del 78.5 sobre el IBL más alto, que con resolución SV 146952 de 7 de junio del 2023, Colpensiones reliquidó su pensión, pero de manera parcial en cuantía inicial de 5.535.926 a partir del 1 de julio de 2022, mantuvo la tasa de reemplazo del 76.90 y pues no le aumentó la tasa solicitada del 78.5% y tampoco indicó por qué razón no aceptó la tasa que él solicitó. Trámite procesal. La demanda se admitió mediante auto del 17 de octubre de 2023 por parte del Juzgado 30 Laboral del Circuito de Bogotá sobre una notificación del extremo demandado, así como de la ADGE bajo los presupuestos de la Ley 2213. El 12 de junio del año que avanza se dio por contestada la demanda y posteriormente en virtud de los acuerdos PCSJ-A 23-12-124 de 19 de diciembre de 2023 y CSJ-BTA 2454 del 18 de abril de 2024, el proceso fue remitido a este despacho. Surtido los trámites correspondientes y los trámites establecidos para este tipo de proceso, se procede entonces a definir la instancia previas las siguientes consideraciones. El problema jurídico a resolver en el presente caso es determinar si al demandante le asiste el derecho de que se le reliquide la pensión de vejez aplicando la tasa de reemplazo del 78% sobre el IBL ya reconocido a partir del 1 de julio de 2022, así como los intereses moratorios y la indexación correspondiente. Entonces, para resolver el asunto, comenzaremos por analizar la normativa que regula la materia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Canon 9 de la Ley 797 de 2003, a partir del año o de 1 de enero del año 2014, la edad para acceder a la pensión de vejez en el caso de las mujeres son 57 años y en el caso de los hombres son 62 años. Con la reforma constitucional de 2005, el número de semanas se incrementó gradualmente hasta llegar a 1.300 semanas para el año 2015. Es decir, los requisitos para acceder a la pensión de vejez hoy son, en el caso de los hombres, 62 años de edad y mínimo 1.300 semanas de cotización. En cuanto al monto de la pensión, el artículo 34 de la Ley 100 del 93, modificado por el artículo 10 de la misma Ley 797 del 2003, estableció que el salario o el monto para la pensión partiría de las primeras 1.000 semanas de un 65% del ingreso base de liquidación. La misma norma estableció la fórmula cómo debía liquidarse la pensión. Estableció que esta fórmula corresponde a, comillas, R igual a 65.50 menos 0.50 por S, donde el porcentaje R es el porcentaje del ingreso base de liquidación y ese corresponde al número de salarios mínimos legales mensuales vigentes. A partir del año 2005, entonces, cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, es decir, superiores o adicionales a las 1.300 que se requieren hoy, se aumentaría el porcentaje en 1.5% del ingreso base de liquidación, alcanzando un máximo entre el 80% y el 70% del ingreso base de liquidación en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización que se calculará con base en la misma fórmula que ya se refirió anteriormente. Dice la norma entonces que el valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación, ni tampoco podrá ser inferior a la pensión mínima legal establecida. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL 3501 de 2022, indicó que conforme que el artículo 34 de la Ley 100 contiene dos elementos estructurales para establecer el monto de la pensión de vejez. Uno, es una fórmula decreciente para calcular la tasa de reemplazo. Y dos, un incremento de esa tasa de reemplazo por semanas cotizadas adicionales a las mínimas hasta llegar a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70% del IBL, en forma decreciente en función del nivel de ingresos calculado con base en la fórmula referida en la norma. Entonces, para determinar el porcentaje de la pensión de vejez, como se indicó, se debe utilizar la fórmula ya mencionada, R igual a 65.50 menos 0.50 por S, donde R es igual al porcentaje del ingreso base de la liquidación y ese es el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, la tasa de reemplazo es el resultado de restarle a los 65.50 los salarios mínimos contenidos en el nivel en cada caso particular que se analiza. Así las cosas, entonces, la tasa de reemplazo es decreciente, como se indicó, en función del ingreso base de liquidación de la afiliada, en donde, en palabras de la Corte, a mayor ingreso base de liquidación, menor será la tasa de reemplazo. Y por el contrario, a menor ingreso, mayor será la tasa indicada. Se cita la misma sentencia SL 3501 de 2022. En el caso particular que aquí se analiza, en el caso del señor Alfonso Riaño Barón, se tiene que realizar o revisar para hacer el ejercicio de la aplicación de esta fórmula para determinar si en efecto hay lugar o no a incrementar la tasa de reemplazo como lo solicita. El ingreso base de liquidación establecido, que no fue materia de discusión en este proceso porque ya la Administradora Colombiana de Colpensiones lo estableció en la resolución que reconoció la pensión y que lo estableció en 7.198.864 pesos. Tenemos que dividir esa base de liquidación en salarios mínimos para la época del reconocimiento, es decir, para el año 2020-22, cuyo salario mínimo para esa época era de 1 millón de pesos. Eso nos arroja como resultado el 7.1 salarios mínimos. Al multiplicar este valor de 7.1 por el factor 0.50 que habla la fórmula, se tienen que nos dar 3.5 salarios mínimos dentro de ese ingreso base de liquidación. Y al aplicar la fórmula referida en la ley 797, el resultado entonces que nos da es que 65.50 menos 3.55 nos arroja una tasa inicial de 61.95%.
Entonces, allí podemos establecer que esa es la tasa inicialmente que le correspondería al demandante. El segundo elemento a determinar y que se estableció en la sentencia que ya estuvimos citando, a efectos de determinar el monto de la pensión, corresponde a establecer el incremento del porcentaje de la tasa por las semanas adicionales a las mínimas requeridas para llegar al monto máximo que prevé la norma. Se indicó que va entre el 80 y el 70.5%, es decir, la tasa máxima de reemplazo será del 80% y la mínima del 70.5%, sin que, pues, lógicamente una pensión pueda ser inferior al salario mínimo. Teniendo ese marco normativo presente y a fin de resolver el punto que nos ocupa, la norma no limita el incremento de la tasa de reemplazo, es decir, le pone un límite a la tasa de reemplazo en el 80%, pero no limita el número de semanas que deban tenerse en cuenta a efectos de calcular la pensión. Es decir, para el estudio de la viabilidad de incrementar la tasa de reemplazo, se puede tomar todas las semanas cotizadas por el trabajador, solo que esto no puede superar el monto máximo establecido por la ley, que es el 80%. Entonces, la norma es clara al establecer que, comillas, el valor total de la pensión no podrá ser superior al nivel, pero en ningún momento la norma restringe que se pueda tomar en cuenta todas las semanas cotizadas por el trabajador. Frente a este tema, la Corte Suprema, en la misma sentencia que se viene trayendo la SL 3501 del 2022, estableció que, abro comillas, no puede perderse de vista que en un régimen de pensiones basado en cotizaciones contributivas, como es el establecido por la Ley 100 de 1993, la cotización se encuentra atada a la actividad laboral desarrollada por el afiliado, bien sea como trabajador dependiente o como independiente. Así, aquella es consecuencia directa del trabajo humano que cuenta con una especial protección constitucional. En consecuencia, no existe razón lógica alguna en criterio de la Corte que permita la exclusión de las semanas posteriores a las primeras 500 adicionales a las mínimas necesarias para alcanzar el monto máximo de la pensión, pues ello sin duda vulnera el derecho fundamental al trabajo. Cierro comillas. Con fundamento entonces en lo hasta aquí expuesto, se establece que el actor cuenta, como se dijo, con una tasa inicial del 61.95%, teniendo en cuenta las 1.300 semanas iniciales requeridas. Revisada la historia laboral, se evidencia que el trabajador cuenta con un total de 1.800 semanas cotizadas. Por ello, se evidencia entonces que habría un excedente o, digamos, unas semanas adicionales de 550 semanas, además de las básicas o las mínimas 1.300 que necesitaría, y ello nos arrojaría una tasa de reemplazo que corresponde al 78.45%, que sale de calcular, como se indicó, aplicando la fórmula establecida. Estas 550 semanas adicionales se dividen en 50, nos arroja un valor de 11. Al multiplicarlo por 1.5, que es el porcentaje que suma adicional por cada 50 semanas, nos da un valor de 16.5. La tasa inicial fue de 61.95 más el 66.5 que nos dan las semanas adicionales, nos arroja una tasa del 78.45, que sería la que le correspondería al trabajador teniendo en cuenta este número de semanas adicionales que tiene cotizada. En consideración a lo anterior, entonces, considera este despacho que el demandante sí tiene derecho a que se le reliquide la pensión de vejez con una tasa de reemplazo del 78.45%, lo que nos arroja, haciendo los ejercicios aritméticos, para una mesada inicial para el año 2022 por valor de 5.647.509.000 pesos, para el año 2023 en 6.388.462 y para el año 2024 en 6.981.311. Entonces, eso significa que hay una diferencia entre la mesada que ya fue reconocida por Colpensiones y la decretada por este juzgado, cuyas diferencias calculadas a diciembre de 2024 nos arroja un valor de 4.215.123, más la indexación de dicha suma, pues nos daría un valor total de 4.551.000 pesos por 780 por concepto de retroactivo pensional.
Ahora, frente a los intereses moratorios que solicita el demandante, considera este despacho que no hay lugar al reconocimiento de dichos intereses en atención al mismo precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema en sentencia, entre otros, ASL 2363 de 2024, en la que indica que la reclamación por intereses no procede en los casos donde, como en el presente, donde lo que se está solicitando es una reliquidación, sino que únicamente hay lugar a estos cuando no se cumple con el pago de las mesadas completas. Además, ténganse en cuenta que la reliquidación que aquí se está ordenando, pues es en virtud también del criterio fijado por la Corte Suprema en la sentencia SR 3105 de 2022. En esa medida, considera este juzgado que no hay lugar a que se reconozca intereses moratorios, pero sí se ordenará entonces la indexación de las sumas reconocidas. Además, se ordenará o se autorizará más bien a la Administradora Colombiana de Pensiones que las sumas a pagar descuente lo correspondiente a los aportes en salud del demandante. Frente a las excepciones, se formuló por parte de Colpensiones la excepción de prescripción. En cuanto a esta, debe decirse que no considera el despacho que no ha operado el fenómeno extintivo, toda vez que la resolución de reconocimiento del trabajador se dio en el año 2022, en febrero 10 del 2022. Él solicitó la reliquidación en febrero del año 2023 y la demanda la presentó en julio de 2023, es decir, no habían transcurrido los 3 años establecidos para la prescripción en materia laboral. Por ello, se declarará entonces no probado el medio exceptivo propuesto y pues por sustracción de materia el despacho se releva de hacer pronunciamiento de los demás, en tanto que digamos que no tendrían cabida tampoco. Frente a las costas y agencias en derechos, dadas las resultas del proceso, estas estarán a cargo de la parte vencida, que en este caso es la demandada por pensiones, y se fijarán o se incluirá en su liquidación como agencias en derecho la suma de un salario mínimo mensual legal vigentes al momento que se realice el pago. En mérito del expuesto, el Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar que el señor Alfonso Riaño Barón tiene derecho a la reliquidación de la pensión bajo los presupuestos de la Ley 100 de 1993, con la modificación de la Ley 797 de 2003, con una tasa de reemplazo del 78.45% a partir del 1 de julio de 2022, en cuantía inicial de 5.647.509 pesos y por 13 mesadas anuales, como fueron reconocidas inicialmente. Segundo, condenar a la demandada Administradora Colombiana de Pensiones por Pensiones al pago de las diferencias pensionales causadas entre el 1 de julio de 2022, que calculadas a diciembre de 2024 ascienden a la suma de 4.215.123 más la indexación de 336.656 para un total retroactivo de 4.551.780. Cuarto, declarar no aprobada la excepción de la prescripción y las demás excepciones por propuesta. Quinto, autorizar a la demandada por pensiones a descontar el valor correspondiente por concepto de aportes para salud conforme a lo aquí expuesto. Sexto, negar la condena por intereses moratorios y en su lugar se ordena la indexación de la suma reconocida. Séptimo, imponer costas en favor del demandante y con cargo a Colpensiones en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente para en el momento en que se realice el pago. Y octavo, en caso de no ser apelada la presente decisión, envíese al Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral para que se surta el grado jurisdiccional de consulta. Se notifica en estrado la presente decisión. Parte demandante.